Gloria al Señor. Quisiera que fuéramos al libro de Miqueas, capítulo número 1, versículo número 2. Estuvimos hablando de esto en la vigilia. ¿Cuántos estuvieron aquí en la última vigilia donde estuvimos clamando por misericordia? ¿Se recuerda que estuvimos clamando por misericordia? Y en el libro de Miqueas es un libro profético. Usted sabe que la palabra profética no solo fue para los tiempos antiguos, los tiempos pasados, sino que todo lo profético aún cobra vida en nuestra actualidad. Por eso es que nosotros necesitamos, como dice la palabra, discernir los tiempos y las sazones. Otra versión dice discernir los tiempos y las épocas que nos tocan vivir. Yo quisiera que fuéramos ahí. Vamos a leer la versión NBI, no sé si la podemos tener, hijito. Miqueas 2:1. Y dice así la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Miqueas 1:2, hijito. 1:2 creo que es. Sí, Miqueas 1:2, lo dije al revés. Es Miqueas 1:2. Dice así la palabra del Señor: escuchen, pueblos todos, preste atención toda la tierra. ¿Cuántos están prestando atención? Prestar atención es muy importante. Amén. Dice la palabra que es mejor prestar atención que los sacrificios mismos, porque el que presta atención está atento. Dice así: el Señor, el que habita ahí, el que habita todo lo que hay en ella, el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. Versículo número 3. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. El Señor desciende y camina sobre las cumbres de la tierra. ¿Se recuerda usted cuáles son las cumbres de la tierra? ¿Cuáles son las cumbres que hay en la tierra? Las montañas y los volcanes. De hecho, midiendo desde la tierra, la cúspide más alta que hay es un volcán, me parece, si no estoy mal, uno que está en Ecuador. Y midiendo desde el mar hacia la cúspide más grande de la tierra es el monte Everest. Las cumbres de la tierra entonces son los volcanes y las tierras y la montaña. Entonces dice la palabra, si lo puedes volver a poner por favor, hijito, que el Señor camina sobre esas cumbres y cuando Él camina viene un juicio. Versículo número 4. A su paso se derriten las montañas como cera junto al fuego. Y vimos que cuando se derrite un volcán, cuando se derrite es cuando está haciendo erupción. Entonces lo que estaba mostrando aquí la profecía era lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Qué puede partir una montaña? Pues lo que puede partirlo es un terremoto. Y hoy lo que vemos es volcanes de fuego, vemos volcanes haciendo erupción, ríos de lava. Lo de Hawái no para, sigue Hawái. El fuego siempre es juicio. ¿Se recuerdan que habíamos dicho, el Señor nos había dicho que seguía California? California está ardiendo en fuego. No sé cuántas hectáreas ya se perdieron por la cantidad de fuego que está allá. Y a mí me llama la atención porque dice que cuando el Señor desciende y camina, hermano, viene un juicio. Entonces, tenemos que ver qué había en los días de Miqueas para ver si casan con nuestros días y ver por qué el Señor mandó un juicio en aquel entonces y por qué hoy vemos juicio. ¿Cuántos creen que vemos juicio hoy? ¿Cuántos creen que estamos viendo juicios? ¿Lo cree o no lo cree? Dígalo con fe, ¿lo cree o no lo cree? Entonces, ¿qué nos toca hacer a la iglesia?
Vamos a ver lo que el Señor le dijo a Miqueas que tenía que hacer, porque esto nos va a dar mucha instrucción. Amén. Vamos ahí mismo en mi libro de Miqueas, ahora vamos al capítulo número 6. Y nos vamos a dar cuenta que los tiempos que vivió Miqueas, el pueblo gozó una prosperidad, una abundancia opulenta, valga la repetición. Y fíjese, hermano amado, que por lo que vamos a leer, usted se va a dar cuenta que el Señor se cansó de que el pueblo, en lugar de corregir y ser una enseñanza, una luz al mundo, el pueblo bajó la luz y se volvió tinieblas. Nosotros podemos cometer el error de, en lugar de ser luz, volvernos tinieblas. Que el Señor nos ayude. Amén. Mira lo que dice el versículo número 1. ¿Qué dice? Oíd ahora lo que dice el Señor. ¿Cuántos quieren oír lo que dice el Señor? Levántate y trae testigos. Litiga con los montes y oigan las colinas su voz. Fíjese que el Señor, cuando va a hacer un juicio, Él llama a la naturaleza, por así decirlo, como testigos. Dice la palabra que la luna también es fiel testigo de lo que Dios hace. Por cierto, ayer viernes 13 hubo una superluna grande de sangre. Fíjese qué tremendo todo lo que estamos viviendo, y que usted y yo tenemos que discernir bien, porque lo que viene se va a poner mucho mejor, más interesante. Amén. ¿Cuántos les gustan las aventuras fuertes? La adrenalina en el Señor, ¿verdad? Que es bonito, ¿verdad? Ya mero vienen septiembre, los huracanes y todo se pone así más intenso. Amén. Las aventuras. Gloria a Dios. Versículo número 2. Oíd montes la acusación del Señor, y vosotros perdurables cimientos de la tierra. Mire bien lo que está diciendo el Señor, lo que está llamando hasta los cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo. ¿Contra quién era la situación? Note que es contra su pueblo. Y con Israel entablará juicio. Versículo número 3. Pueblo mío, mire qué lindo lo que el Señor dice. Pueblo mío, ¿cuántos son pueblo del Señor? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pregúntale a la persona que tiene a su lado. El Señor te dice qué te ha hecho o en qué te ha molestado, para que lo trates así. Dígale, pues, ¿qué te ha hecho el Señor para que lo trates así? ¿En qué te ha molestado el Señor? Dígale, pues, ¿en qué te ha molestado el Señor para que lo trates así? ¿Cómo así, pastor? Usted sabe, hombre, de lo que estamos hablando. Usted sabe, hombre, y usted no diga cómo se enteró el pastor. No, hombre, si yo no lo sé, pero el Señor me lo muestra. ¿Por qué trata así al Señor? Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿por qué lo trata así usted? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pueblo mío, mira lo que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Versículo número 4. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda cuando el Señor nos sacó de la clase de la esclavitud del mundo, hermano? Te hice subir de Egipto, y en la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. El Señor nos mandó su palabra, amén. Verso 5, pueblo mío, acuérdate ahora de aquellas maldiciones que maquinó Balac, rey de Moab, de lo que respondió Balaán. ¿Se acuerda cuando los enemigos del Señor quisieron maldecir? ¿Qué sucedió? El Señor cambió esa maldición por bendición. Aquella condenación en gloria. ¿Usted sabe cuántas veces el Señor lo ha defendido a usted de la muerte? Lo ha salvado de la muerte. Pregúntale a la persona, al que tiene a su lado, ¿tú tienes idea de cuántas veces el Señor te ha ayudado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de un problema, hermano?
¿Cuántas veces? Hablaba yo con un hermano y me decía, fíjese pastor, solo para que usted se dé cuenta cómo el Señor es tan lindo cuando estamos en comunión. Me dice, fíjese pastor, que yo me ha ido tan bien en el trabajo. Y le digo, ¿por qué? Porque ahorita ya no he cometido errores, me dice. ¿Y cómo le estás haciendo? Y me dice, fíjese que cada vez que yo estoy midiendo y antes de poner la máquina, me ha sucedido que escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, eso está mal. Y yo antes de pasar la máquina digo, y vuelvo a medir y pastor, está mal. Yo digo, gracias Señor. Me dijo que estaba en el trabajo y estaba a punto de ponerlo y escuchó otra vez la voz del Espíritu Santo que le dijo, eso está mal. Y volvió a poner, volvió a medir y decía, no tengo bien las medidas. Pero él decía, el Espíritu Santo me está diciendo que está mal. Mira el Señor todavía tan lindo, ¿verdad? Corrigiéndonos sí, hombre, por allá lo dijeron bien. Lástima que yo no lo puedo decir acá, hombre. Y dice que él decía, pero todas las medidas, hasta que le oró otra vez al Señor y le dijo, muéstrame. Y fue a traer las medidas, hermano. Y se dio cuenta que una de las pequeñas medidas que hacía falta no estaban bien colocadas. Él me dice, pastor, si yo hubiera colocado eso, la empresa hubiera tenido una pérdida de miles. Él trabaja en lo que es granito. Imagínense usted sabe que el granito es algo caro, es algo serio. Pero lo que a mí me impacta es cómo el Señor nos avisa, nos habla, nos bendice. Por eso Él dice, yo qué te he hecho, en qué te fallé. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la bronca? ¿Cuál era la situación? El Señor les empezó a dar abundancia. Y el pueblo, en lugar de ser luz, empezó a ser tinieblas. ¿Por qué? Porque, ¿sabe cómo era la gente ahí, hermano? Era oportunista y egoísta. Quiere decir que dentro del pueblo había gente que se aprovechaban de sus hermanos. No practicaban la justicia. Y egoístas. Solo para que usted vaya viendo cómo estaba el pueblo. El pueblo no le importaban los pobres. Le voy a decir algo. Cuando el rico crece más, el pobre se empobrece más. Eso es una ley, hermano. Cuando los ricos se enriquecen más, los pobres se empobrecen más. Usted va a decir, pastor, ¿y a mí qué me importa si yo estoy en los Estados Unidos? Yo vivo bien. Por eso mismo, porque esa era la misma actitud que tenía el pueblo. A mí me vale, pastor. Los que estén mal, los que estén sufriendo, ese no es mi problema. Era la misma actitud que el pueblo del Señor optó. Yo estoy bien, tengo paz, tengo donde dormir, tengo trabajo, tengo dinero. Pues allá que la gente solucione sus problemas. Y el Señor a eso le incomodó a él. Entonces fíjese cómo era la gente. ¿Será que se parece un poquito a nuestros días o no mucho? ¿Cómo lo ve usted? Lo voy a poner otra. Como había guerra, ¿sabe usted quiénes sostenían con sus tributos? Los pobres. Y los que más terminaban pagando impuestos eran los pobres. Los ricos no. Y si pagaban. ¿Será que se parece a nuestros días? No mucho. Le estoy hablando de lo que sucedía en los tiempos de Miqueas. Le voy a poner otra porque no solamente ahí termina. Los sacerdotes, primero los profetas. Empezaron a levantarse los profetas. Pueblo mío, así dice el Señor. Sigue enriqueciéndote. Sigue haciendo dinero, no hay problema. Y empezó la gente a llegar con los profetas. Tírame una mi profecía. Y el profeta decía, ok, pero depende cómo la querés. Si querés de prosperidad,
Entonces, mire qué tremendo. La gente empezaba a profetizar prosperidad de acuerdo a la ofrenda que recibía de la persona. Yo he escuchado de iglesias que solo porque alguien llegue a dar unas profecías son $15,000 de ofrenda, hermano. Hay gente, hermano, hermano amado. El programa, mande su ofrenda, recibe su milagro, ¿verdad? Sí, pues esas famosas maratónicas. Yo por eso ni miro la televisión esa, y menos esos canales que dicen que son cristianos, pero de veras así lo dicen, ¿verdad? Manda tu ofrenda y serás sano. Tenés un familiar, dependiendo. ¿Querés de qué le duele? Si le duele la rodilla, tanto. Pero si ya es un cáncer terminal, ya tenés que mandar algo más. Como es el sapo de la pedrada. Así era en tiempos de Miqueas. Entonces los profetas profetizaban el bien y la prosperidad a quienes les daban. Como los pobres no les alcanzaba, entonces la profecía era: ese pueblo torcido se va a ir al infierno. ¿Será que se parece un poquito a nuestros días o no tanto? Y los sacerdotes, los que enseñaban la palabra, se volvieron corruptos. Entonces ellos iban a predicar o a enseñar la palabra donde había plata. Donde no iba a haber, no enseñaban. Entonces la gente que necesitaba dirección del Señor no tenía acceso si no tenía dinero. Los únicos que tenían acceso eran los ricos, pero no querían saber nada de justicia. Querían vivir como ellos querían vivir. Me doy a entender cómo eran los días de Miqueas. Ahí entraron aquel famoso rey Ezequías. ¿Cuántos se acuerdan del rey Ezequías? Ese era, ¿verdad? Al que le sacaron los ojos. Ese fue, ¿va? El rey empezó a hacer otros altares para que hubieran otros dioses. Entonces él decía: no solamente tienen que adorar al Señor, pueden adorar a otros. Se puede adorar lo que usted quiera, no se preocupe. Media vez usted se sienta bien, usted haga lo que se le da la gana. ¿Se parecerán esos días? No. ¿Cuántas veces o cuántas religiones no han salido para acomodar a la gente a su gusto y gana? Pero cuando se trata de leer la palabra, qué aburrido. No, es que ese pastor Leo no predica lo que a mí me gusta. Sí, es cierto, hermano. Pero es que lo que está escrito acá, hay cosas que sí nos gustan y hay cosas que no nos gustan, hermano. ¿Sí o no? Hay cosas que cuando yo las leo no me gustan, hermano, pero ¿qué puedo hacer yo? Es que es la justicia de Dios. Yo ya le he dicho que el Señor nos ha declarado lo que es malo, lo que es bueno y lo que es justo. Aquí tenemos que llegar nosotros. Porque el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se quedó nada más, sabía lo que era bueno, pero se degradó a lo malo. Y así siguieron viviendo. Pero nosotros tenemos que llegar a la justicia de Dios. Yo le he puesto el ejemplo, yo como dice el apóstol Pablo, yo no me canso de repetir las mismas cosas porque para ustedes es seguro que se las diga. Pero le he puesto un ejemplo de esto. Mi papá me abandonó. ¿Qué hubiera sido lo malo que yo hubiera podido hacer? Maldecirlo y pagarle con la misma moneda. Te odio, yo también te abandono. Eso hubiera sido lo malo. Siguiente nivel, lo bueno. ¿Qué hubiera sido lo bueno? Está bien, te perdono.
pero de lejos. Tú tu vida y yo la mía. Pero ¿cuál es el nivel de Dios? La justicia. ¿Qué hubiera sido lo justo? ¿Qué sería lo justo? Honra, padre y madre. No dice ama, dice honra. Y hacia ahí tengo que llegar yo, me guste o no me guste. Esa es la justicia de Dios. Entonces, pregúntale a la persona que esté a su lado, ¿tú cuál de los tres niveles quieres? ¿Quieres ser malo, ser bueno o ser justo? Ahí están los tres niveles. Entonces, imagínense, hermano amado, que lo que sucede acá es que la gente se le empezó a endurecer tanto su corazón que se olvidó de los pobres, de los necesitados. Se ensimismó tanto en sus propias cosas que dejó de pensar en aquellos que estaban allá afuera, que no eran del pueblo, que necesitaban. Por eso es que dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar y el único amor que va a prevalecer, ¿cuál es? Los amadores de sí mismos. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado porque en los últimos días se van a levantar muchos hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo es un amador de sí mismo? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy con mi esposa. ¿A dónde quieres ir a comer, mi amor? Yo quiero pollo, carnita, pero a mí no me gusta. Yo prefiero pescado. Y vamos a comer pescado. ¿Qué quieres hacer en la tarde, mi amor? Quiero descansar, pero yo quiero ver un partido de fútbol. Vamos a ver un partido de fútbol. ¿De qué color te gustaría la casa? Beige. A mí me gusta azul. La pintamos azul. ¿De qué te gustaría? O sea, toda la relación nuestra se basa en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, cómo yo me siento, cómo yo miro. O sea, se trata de mí. Eso, señoras y señores, damas y caballeros, es un amador de sí mismo. Ahora voltea a la persona que tiene a su lado y dígale, espero que no se estén hablando de ti, dígale. Es que un amador de sí mismo, todo se trata de... Y hermano amado, es egoísmo, claro. Por eso es, hermano amado, que el Señor tiene pleito con su pueblo. Porque su pueblo, en lugar de amarlo a Él, ¿a quién empezó a amar? Otra vez, el pueblo de Dios, en lugar de amar a Dios, empezó a amar. Exacto. Yo me recuerdo una vez que una persona vino y me dijo, mira, los cultos ahora tenés que hacerlos cortos, porque a la gente no le gusta que sean cultos largos. Tenés que cantar unas alabanzas que sean cool, porque a la gente no le gustan alabanzas así, que sean viejitas y no les gusta. Tenés que predicar de esta manera bien cool, porque a la gente no le gusta que se le confronte. Tenés que hablar de toda la prosperidad, no de confrontar pecado, que a la gente no le gusta. Si haces eso, te va a llenar la iglesia. Entonces yo me pregunté, ¿y para quién es el culto? Porque pareciera que si lo hacemos así, a quien queremos adorar y agradar es a la gente y no a Dios. Se trata de Él, no de nosotros. ¿De quién se trata? Se trata de Él. Le damos un aplauso al Señor. Se trata de Él, no de mí. El pueblo se empezó a torcer. Y el rey dijo, para su comodidad vamos a poner altares de adoración cerca de sus casas para que no caminen mucho. Y como sabemos que hay diversidad, vamos a poner todos los altares que existen para que usted adore a todos los que quiera. El pueblo se fue acomodando, se fue torciendo.
Y hermano amado, Dios levanta a Miqueas para decir lo siguiente. Versículo número 6. ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Mire, hermano, aquí tenemos mucho que aprender, cómo llegar a orar y cómo doblar nuestras rodillas ante Él. Me presentaré con ofrendas, holocaustos, con becerros de un año. Mire, hermano, lo mejor de lo mejor, tierno. 7. Se agradará el Señor de millares de carneros, miles de carneros. Mire, hermano, estamos hablando de ofrendas caras. Ofreceré a mi primogénito, ahorita lo va a subir más. No, primero miriadas de ríos de aceite, miles de ríos de aceite, estamos hablando de abundancia. Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo número 8, tremendo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ya vimos lo que es bueno, ¿verdad, hermano? Pero lo que es bueno solo lo declaró el Señor. Él declara lo bueno, pero ahora pide justicia, pide algo. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? 3 cosas. Practicar justicia, amar misericordia y andar humilde. ¿Qué 3 cosas? Dígamelas, por favor. Practicar justicia, amar misericordia. Entonces, amado hermano, lo primero que tenemos que hacer es practicar justicia. Ya lo hemos visto. ¿Qué es la justicia de Dios? Es lo recto, es lo correcto, es lo íntegro. Porque así le agrada a Dios que andemos. Miren, le voy a poner otro ejemplo. Porque a mí, mira, a mí me impacta esto, hermano. Hablando con el mismo hermano, me dice, fíjese, pastor, que me pasó algo. Estábamos colocando una de esas planchas largas, me dice. Y cuando lo metimos, se nos quebró. Ay, hermano. Entonces, dice que él, pues tenía un ayudante, lo colocaron, lo pegaron, lo lijaron, lo pulieron y no se notó nada usted. Entonces el ayudante dijo, mira, excelente, vámonos ya. Y él dijo, no. ¿Por qué no? Lo voy a avisar al dueño. No, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a avisar al dueño? Sí, le voy a avisar. Llegó el dueño y le dijo, mire, aquí está, ¿cómo lo ve usted? Solo que le quiero confesar algo. Mire lo que es obrar con justicia. Mire, se me rompió de aquí y de acá. Y dice que el dueño lo empezó a ver, lo empezó a tocar, lo empezó a ver. Y dijo, espérame, vamos a hacerle la prueba milimétrica. Mi amor. Y llama a la esposa. Usted sabe que las esposas tienen un ojo biónico a usted. Es que las mujeres son tremendas. Le dijo, ¿cómo lo ves, mi amor? Y dice que la mujer lo empezó a ver. Y usted sabe, ¿verdad? Que las mujeres en la cocina ahí fluyen. Y empezó. Y la mujer le dijo, me encanta, perfecto. Y el dueño solo volteó a verlo a él y le dijo, gracias, mi amor. Entonces, ¿sabe qué hace el dueño? No, se saca la billetera y le dice, toma. Y toma, hasta el ayudante. Gracias por haberme dicho la verdad. Gracias por haber hecho lo correcto. Pocos quedan así. Y el ayudante, hermano, le decía, a mí nunca me han dado propina. ¿Por qué no eres justo? Le dijo. Es que a Dios le agrada lo que es recto, hermano. Lo correcto. Por eso Él dice,
practica justicia. Nosotros debemos practicar esa justicia, hermano. Lo que es justo, lo que le agrada al Señor. No nos va a agradar muchas veces a nosotros, pero es lo que Él pide. Y lo segundo, porque ya hemos hablado de la justicia, es amar misericordia. Entonces note que se practica justicia, pero se ama la misericordia. Ahora, ¿por qué es esto, hermano? Porque cuando hablamos de justicia, tiene que ir amarrado, obligado la misericordia. Si alguien quiere hablar de misericordia, tiene que ir obligado, amarrado a justicia, a juicio. Por eso es que misericordia no es lástima. No, 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 no. La misericordia actúa cuando hay un juicio. Otra vez, la misericordia funciona y actúa cuando hay un juicio. Yo era pecador, me merecía el infierno, pero Jesús cuando vino me hizo misericordia. Fui vencido en juicio, pero el Señor me hizo misericordia y por su misericordia hoy estoy acá. Pero ¿dónde me merecía yo estar? Fui vencido en juicio, hermano. Por eso es que el Señor anhela que practiquemos justicia, pero no solo nos quedemos ahí, porque el pueblo miraba las injusticias allá afuera y no decían nada, hermano. El pueblo miraba cómo se aprovechaban de los pobres y no decían nada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quisiera que fuéramos al libro de Miqueas, capítulo número 1, versículo número 2. Estuvimos hablando de esto en la vigilia. ¿Cuántos estuvieron aquí en la última vigilia donde estuvimos clamando por misericordia? ¿Se recuerda que estuvimos clamando por misericordia? Y en el libro de Miqueas es un libro profético. Usted sabe que la palabra profética no solo fue para los tiempos antiguos, los tiempos pasados, sino que todo lo profético aún cobra vida en nuestra actualidad. Por eso es que nosotros necesitamos, como dice la palabra, discernir los tiempos y las sazones. Otra versión dice discernir los tiempos y las épocas que nos tocan vivir. Yo quisiera que fuéramos ahí. Vamos a leer la versión NBI, no sé si la podemos tener, hijito. Miqueas 2:1. Y dice así la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Miqueas 1:2, hijito. 1:2 creo que es. Sí, Miqueas 1:2, lo dije al revés. Es Miqueas 1:2. Dice así la palabra del Señor. Escuchen, pueblos todos. Preste atención toda la tierra. ¿Cuántos están prestando atención? Prestar atención es muy importante. Amén. Dice la palabra que es mejor prestar atención que los sacrificios mismos, porque el que presta atención está atento. Dice así: el Señor, el que habita ahí, el que habita todo lo que hay en ella, el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. Versículo número 3. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. El Señor desciende y camina sobre las cumbres de la tierra. ¿Se recuerda usted cuáles son las cumbres de la tierra? ¿Cuáles son las cumbres que hay en la tierra? Las montañas y los volcanes. De hecho, midiendo desde la tierra, la cúspide más alta que hay es un volcán, me parece, si no estoy mal, uno que está en Ecuador. Y midiendo desde el mar hacia la cúspide más grande de la tierra es el monte Everest. Las cumbres de la tierra entonces son los volcanes y las tierras y la montaña. Entonces dice la palabra, si lo puedes volver a poner, por favor, hijito, que el Señor camina sobre esas cumbres y cuando Él camina viene un juicio. Versículo número 4.
a su paso se derriten las montañas como cera junto al fuego. Y vimos que cuando se derrite un volcán, cuando se derrite, es cuando está haciendo erupción. Entonces, lo que estaba mostrando aquí la profecía era lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Qué puede partir una montaña? Pues lo que puede partirlo es un terremoto. Y hoy lo que vemos es volcanes de fuego, vemos volcanes haciendo erupción, ríos de lava. Lo de Hawái no para, sigue Hawái. El fuego siempre es juicio. ¿Se recuerdan que habíamos dicho, el Señor nos había dicho que seguía California? California está ardiendo en fuego. No sé cuántas hectáreas ya se perdieron por la cantidad de fuego que está allá. Y a mí me llama la atención porque dice que cuando el Señor desciende y camina, hermano, viene un juicio. Entonces, tenemos que ver qué había en los días de Miqueas para ver si casan con nuestros días y ver por qué el Señor mandó un juicio en aquel entonces y por qué hoy vemos juicio. ¿Cuántos creen que vemos juicio hoy? ¿Cuántos creen que estamos viendo juicios? ¿Lo cree o no lo cree? Dígalo con fe, ¿lo cree o no lo cree? Entonces, ¿qué nos toca hacer a la iglesia? Vamos a ver lo que el Señor le dijo a Miqueas que tenía que hacer, porque esto nos va a dar mucha instrucción. Amén. Vamos ahí mismo en mi libro de Miqueas, ahora vamos al capítulo número 6. Y nos vamos a dar cuenta que los tiempos que vivió Miqueas, el pueblo gozó una prosperidad, una abundancia opulenta, valga la repetición. Y fíjese, hermano amado, que por lo que vamos a leer, usted se va a dar cuenta que el Señor se cansó de que el pueblo, en lugar de corregir y ser una enseñanza, una luz al mundo, el pueblo bajó la luz y se volvió tinieblas. Nosotros podemos cometer el error de, en lugar de ser luz, volvernos tinieblas. Que el Señor nos ayude. Amén. Mira lo que dice el versículo número 1. ¿Qué dice? Oíd ahora lo que dice el Señor. ¿Cuántos quieren oír lo que dice el Señor? Levántate y trae testigos. Litiga con los montes y oigan las colinas su voz. Fíjese que el Señor, cuando va a hacer un juicio, Él llama a la naturaleza, por así decirlo, como testigos. Dice la palabra que la luna también es fiel testigo de lo que Dios hace. Por cierto, ayer viernes 13 hubo una superluna grande de sangre. Fíjese qué tremendo todo lo que estamos viviendo y que usted y yo tenemos que discernir bien, porque lo que viene se va a poner mucho mejor, más interesante. Amén. ¿Cuántos les gustan las aventuras fuertes? La adrenalina en el Señor, ¿verdad? Que es bonito, ¿verdad? Ya mero vienen septiembre, los huracanes y todo se pone así más intenso. Amén. Las aventuras. Gloria a Dios. Versículo número 2. Oíd montes la acusación del Señor y vosotros perdurables cimientos de la tierra. Mire bien lo que está diciendo el Señor, lo que está llamando hasta los cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo. ¿Contra quién era la situación? Note que es contra su pueblo. Y con Israel entablará juicio. Versículo número 3. Pueblo mío, mire qué lindo lo que el Señor dice. Pueblo mío, ¿cuántos son pueblo del Señor? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Pregúntale a la persona que tiene a su lado. El Señor te dice qué te ha hecho o en qué te ha molestado, para que lo trates así. Dígale pues, ¿qué te ha hecho el Señor para que lo trates así? ¿En qué te ha molestado el Señor? Dígale pues, ¿en qué te ha molestado el Señor para que lo trates así? ¿Cómo así, pastor? Usted sabe, hombre, de lo que estamos hablando.
Usted sabe, hombre, y usted no diga cómo se enteró el pastor, no, hombre, si yo no lo sé, pero el Señor me lo muestra. ¿Por qué trata así al Señor? Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿por qué lo trata así usted? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pueblo mío, mira lo que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me tratas así? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Versículo número 4. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda cuando el Señor nos sacó de la clase de la esclavitud del mundo, hermano? Te hice subir de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. El Señor nos mandó su palabra, amén. Verso 5, pueblo mío, acuérdate ahora de aquellas maldiciones que maquinó Balac, rey de Moab, de lo que respondió Balaán. ¿Se acuerda cuando los enemigos del Señor quisieron maldecir? ¿Qué sucedió? El Señor cambió esa maldición por bendición. Aquella condenación en gloria. ¿Usted sabe cuántas veces el Señor lo ha defendido a usted? De la muerte, lo ha salvado de la muerte. Pregúntale a la persona, al que tiene a su lado, ¿tú tienes idea de cuántas veces el Señor te ha ayudado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de un problema, hermano? ¿Cuántas veces? Hablaba yo con un hermano y me decía, fíjese pastor, solo para que usted se dé cuenta cómo el Señor es tan lindo cuando estamos en comunión. Me dice, fíjese pastor, que yo me ha ido tan bien en el trabajo. Y le digo, ¿por qué? Porque ahorita ya no he cometido errores, me dice. ¿Y cómo le estás haciendo? Y me dice, fíjese que cada vez que yo estoy midiendo y antes de poner la máquina, me ha sucedido que escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, eso está mal. Y yo antes de pasar la máquina digo, y vuelvo a medir y pastor, está mal. Yo digo, gracias Señor. Me dijo que estaba en el trabajo y estaba a punto de ponerlo y escuchó otra vez la voz del Espíritu Santo que le dijo, eso está mal. Y volvió a poner, volvió a medir y decía, no tengo bien las medidas. Pero él decía, el Espíritu Santo me está diciendo que está mal. Mira el Señor todavía tan lindo, ¿verdad? Corrigiéndonos sí, hombre, por allá lo dijeron bien. Lástima que yo no lo puedo decir acá, hombre. Y dice que él decía pero todas las medidas, hasta que le oró otra vez al Señor y le dijo, muéstrame. Y fue a traer las medidas, hermano, y se dio cuenta que una de las pequeñas medidas que hacía falta no estaban bien colocadas. Él me dice, pastor, si yo hubiera colocado eso, la empresa hubiera tenido una pérdida de miles. Él trabaja en lo que es granito. Imagínense usted sabe que el granito es algo caro, es algo serio. Pero lo que a mí me impacta es cómo el Señor nos avisa, nos habla, nos bendice. Por eso Él dice, yo qué te he hecho, en qué te fallé. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la bronca? ¿Cuál era la situación? El Señor les empezó a dar abundancia. Y el pueblo, en lugar de ser luz, empezó a ser tinieblas. ¿Por qué? Porque, ¿sabe cómo era la gente ahí, hermano? Era oportunista y egoísta. Quiere decir que dentro del pueblo había gente que se aprovechaban de sus hermanos. No practicaban la justicia. Y egoístas. Solo para que usted vaya viendo cómo estaba el pueblo. El pueblo no le importaban los pobres. Le voy a decir algo. Cuando el rico crece más, el pobre se empobrece más. Eso es una ley, hermano. Cuando los ricos se enriquecen más, los pobres se empobrecen más. Usted va a decir, pastor, ¿y a mí qué me importa si yo estoy en los Estados Unidos? Yo vivo bien. Por eso mismo, porque esa era la misma actitud que tenía el pueblo. A mí me vale, pastor. Los que estén mal, los que estén sufriendo, ese no es mi problema.
Era la misma actitud que el pueblo del Señor optó. Yo estoy bien, tengo paz, tengo donde dormir, tengo trabajo, tengo dinero. Pues allá que la gente solucione sus problemas. Y el Señor a eso le incomodó a él. Entonces fíjese cómo era la gente. ¿Será que se parece un poquito a nuestros días o no mucho? ¿Cómo lo ve usted? Lo voy a poner otra. Como había guerra, ¿sabe usted quiénes sostenían con sus tributos? Los pobres. Y los que más terminaban pagando impuestos eran los pobres. Los ricos no. Y si pagaban. ¿Será que se parece a nuestros días? No mucho. Le estoy hablando de lo que sucedía en los tiempos de Miqueas. Le voy a poner otra porque no solamente ahí termina. Los sacerdotes, primero los profetas. Empezaron a levantarse los profetas. Pueblo mío, así dice el Señor. Sigue enriqueciéndote. Sigue haciendo dinero, no hay problema. Y empezó la gente a llegar con los profetas. Tírame una mi profecía. Y el profeta decía, ok, pero depende cómo la querés. Si querés de prosperidad. Entonces, mire qué tremendo. La gente empezaba a profetizar prosperidad de acuerdo a la ofrenda que recibía de la persona. Yo he escuchado de iglesias que solo porque alguien llegue a dar unas profecías son $15,000 de ofrenda, hermano. Hay gente, hermano amado. El programa, mande su ofrenda, recibe su milagro, ¿verdad? Sí, pues esas famosas maratónicas. Yo por eso ni miro la televisión esa, y menos esos canales que dicen que son cristianos, pero de veras así lo dicen, ¿verdad? Manda tu ofrenda y serás sano. Tenés un familiar, dependiendo. ¿Querés de qué le duele? Si le duele la rodilla, tanto. Pero si ya es un cáncer terminal, ya tenés que mandar algo más. Como es el sapo de la pedrada. Así era en tiempos de Miqueas. Entonces los profetas profetizaban el bien y la prosperidad a quienes les daban. Como los pobres no les alcanzaba, entonces la profecía era, ese pueblo torcido se va a ir al infierno. ¿Será que se parece un poquito a nuestros días o no tanto? Y los sacerdotes, los que enseñaban la palabra, se volvieron corruptos. Entonces ellos iban a predicar o a enseñar la palabra donde había plata. Donde no iba a haber, no enseñaban. Entonces la gente que necesitaba dirección del Señor no tenía acceso si no tenía dinero. Los únicos que tenían acceso eran los ricos, pero no querían saber nada de justicia. Querían vivir como ellos querían vivir. Me doy a entender cómo eran los días de Miqueas. Ahí entraron aquel famoso rey Ezequías. ¿Cuántos se acuerdan del rey Ezequías? Ese era, ¿verdad? Al que le sacaron los ojos. Ese fue, ¿va? El rey empezó a hacer otros altares para que hubieran otros dioses. Entonces él decía, no solamente tienen que adorar al Señor, pueden adorar a otros. Se puede adorar lo que usted quiera, no se preocupe. Media vez usted se sienta bien, usted haga lo que se le da la gana.
¿Se parecerán esos días? No. ¿Cuántas veces o cuántas religiones no han salido para acomodar a la gente a su gusto y gana? Pero cuando se trata de leer la palabra, ¡ah, qué aburrido! No, es que ese pastor Leo no predica lo que a mí me gusta. Sí, es cierto, hermano. Pero es que lo que está escrito acá, hay cosas que sí nos gustan y hay cosas que no nos gustan, hermano. ¿Sí o no? Hay cosas que cuando yo las leo no me gustan, hermano, pero ¿qué puedo hacer yo? Es que es la justicia de Dios. Yo ya le he dicho que el Señor nos ha declarado lo que es malo, lo que es bueno y lo que es justo. Aquí tenemos que llegar nosotros. Porque el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se quedó nada más, sabía lo que era bueno, pero se degradó a lo malo. Y así siguieron viviendo. Pero nosotros tenemos que llegar a la justicia de Dios. Yo le he puesto el ejemplo, como dice el apóstol Pablo, yo no me canso de repetir las mismas cosas porque para ustedes es seguro que se las diga. Pero le he puesto un ejemplo de esto. Mi papá me abandonó. ¿Qué hubiera sido lo malo que yo hubiera podido hacer? Maldecirlo y pagarle con la misma moneda. Te odio, yo también te abandono. Eso hubiera sido lo malo. Siguiente nivel, lo bueno. ¿Qué hubiera sido lo bueno? Está bien, te perdono. Te perdono. Pero de lejos. Tú tu vida y yo la mía. Pero ¿cuál es el nivel de Dios? La justicia. ¿Qué hubiera sido lo justo? ¿Qué sería lo justo? Honra, padre y madre. No dice ama, dice honra. Y hacia ahí tengo que llegar yo. Me guste o no me guste, esa es la justicia de Dios. Entonces pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿tú cuál de los tres niveles quieres? ¿Quieres ser malo, ser bueno o ser justo? Ahí están los tres niveles. Entonces imagínense, hermano amado, que lo que sucede acá es que la gente se le empezó a endurecer tanto su corazón que se olvidó de los pobres, de los necesitados. Se ensimismó tanto en sus propias cosas que dejó de pensar en aquellos que estaban allá afuera, que no eran del pueblo, que necesitaban. Por eso es que dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar y el único amor que va a prevalecer, ¿cuál es? Los amadores de sí mismos. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado porque en los últimos días se van a levantar muchos hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo es un amador de sí mismo? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy con mi esposa. ¿A dónde quieres ir a comer, mi amor? Yo quiero pollo, carnita, pero a mí no me gusta. Yo prefiero pescado. Y vamos a comer pescado. ¿Qué quieres hacer en la tarde, mi amor? Quiero descansar, pero yo quiero ver un partido de fútbol. Vamos a ver un partido de fútbol. ¿De qué color te gustaría la casa? Beige. A mí me gusta azul. La pintamos azul. ¿De qué te gustaría? O sea, toda la relación nuestra se basa en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, cómo yo me siento, cómo yo miro. O sea, se trata de mí. Eso, señoras y señores, damas y caballeros, es un amador de sí mismo. Ahora voltea a la persona que tiene a su lado y dígale, espero que no estén hablando de ti, dígale. Es que un amador de sí mismo, todo se trata de, hermano amado, es egoísmo, claro. Por eso es, hermano amado, que el Señor tiene pleito con su pueblo. Porque su pueblo, en lugar de amarlo a Él, ¿a quién empezó a amar?
Otra vez, el pueblo de Dios, en lugar de amar a Dios, empezó a amar. Exacto. Yo me recuerdo una vez que una persona vino y me dijo, mira, los cultos ahora tenés que hacerlos cortos, porque a la gente no le gusta que sean cultos largos. Tenés que cantar unas alabanzas que sean cool, porque a la gente no le gustan alabanzas así, que sean viejitas y no les gusta. Tenés que predicar de esta manera bien cool, porque a la gente no le gusta que se le confronte. Tenés que hablar de toda la prosperidad, no de confrontar pecado, que a la gente no le gusta. Si haces eso, te va a llenar la iglesia. Entonces yo me pregunté, ¿y para quién es el culto? Porque pareciera que si lo hacemos así, a quien queremos adorar y agradar es a la gente y no a Dios. Se trata de Él, no de nosotros. ¿De quién se trata? Se trata de Él. Le damos un aplauso al Señor. Se trata de Él, no de mí. El pueblo se empezó a torcer. Y el rey dijo, para su comodidad vamos a poner altares de adoración cerca de sus casas para que no caminen mucho. Y como sabemos que hay diversidad, vamos a poner todos los altares que existen para que usted adore a todos los que quiera. El pueblo se fue acomodando, se fue torciendo. Y hermano amado, Dios levanta a Miqueas para decir lo siguiente. Versículo número 6. ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios de lo alto. Mire, hermano, aquí tenemos mucho que aprender, cómo llegar a orar y cómo doblar nuestras rodillas ante Él. Me presentaré con ofrendas, holocaustos, con becerros de un año. Mire, hermano, lo mejor de lo mejor, tierno. 7. Se agradará el Señor de millares de carneros, miles de carneros. Mire, hermano, estamos hablando de ofrendas caras. Ofreceré a mi primogénito, ahorita lo va a subir más. No, primero miriadas de ríos de aceite, miles de ríos de aceite, estamos hablando de abundancia. Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo número 8, tremendo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ya vimos lo que es bueno, ¿verdad, hermano? Pero lo que es bueno solo lo declaró el Señor. Él declara lo bueno, pero ahora pide justicia, pide algo. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? 3 cosas. Practicar justicia, amar misericordia y andar humilde. ¿Qué 3 cosas? Dígamelas, por favor. Practicar justicia, amar misericordia. Entonces, amado hermano, lo primero que tenemos que hacer es practicar justicia. Ya lo hemos visto. ¿Qué es la justicia de Dios? Es lo recto, es lo correcto, es lo íntegro. Porque así le agrada a Dios que andemos. Miren, le voy a poner otro ejemplo. Porque a mí me impacta esto, hermano. Hablando con el mismo hermano, me dice, fíjese, pastor, que me pasó algo. Estábamos colocando una de esas planchas largas, me dice. Y cuando lo metimos, se nos quebró. Ay, hermano. Entonces, dice que él, pues tenía un ayudante, lo colocaron, lo pegaron, lo lijaron, lo pulieron y no se notó nada usted. Entonces el ayudante dijo, mira, excelente, vámonos ya.
Y él dijo, no. ¿Por qué no? Le voy a avisar al dueño. No, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a avisar al dueño? Sí, le voy a avisar. Llegó el dueño y le dijo, mire, aquí está, ¿cómo lo ve usted? Solo que le quiero confesar algo. Mire lo que es obrar con justicia. Mire, se me rompió de aquí y de acá. Y dice que el dueño lo empezó a ver, lo empezó a tocar, lo empezó a ver. Y dijo, espérame, vamos a hacerle la prueba milimétrica. Mi amor. Y llama a la esposa. Usted sabe que las esposas tienen un ojo biónico a usted. Es que las mujeres son tremendas. Le dijo, ¿cómo lo ves, mi amor? Y dice que la mujer lo empezó a ver. Y usted sabe, ¿verdad? Que las mujeres en la cocina ahí fluyen. Y empezó. Y la mujer le dijo, me encanta, perfecto. Y el dueño solo volteó a verlo a él y le dijo, gracias, mi amor. Entonces, ¿sabe qué hace el dueño? No, se saca la billetera y le dice, toma. Y toma, hasta el ayudante. Gracias por haberme dicho la verdad. Gracias por haber hecho lo correcto. Pocos quedan así. Y el ayudante, hermano, le decía, a mí nunca me han dado propina. Porque no eres justo, le dijo. Es que a Dios le agrada lo que es recto, hermano. Lo correcto. Por eso Él dice, practica justicia. Nosotros debemos practicar esa justicia, hermano. Lo que es justo, lo que le agrada al Señor. No nos va a agradar muchas veces a nosotros, pero es lo que Él pide. Y lo segundo, porque ya hemos hablado de la justicia, es amar misericordia. Entonces note que se practica justicia, pero se ama la misericordia. Ahora, ¿por qué es esto, hermano? Porque cuando hablamos de justicia, tiene que ir amarrado, obligado la misericordia. Si alguien quiere hablar de misericordia, tiene que ir obligado, amarrado a justicia, a juicio. Por eso es que misericordia no es lástima. No, 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 no. La misericordia actúa cuando hay un juicio. Otra vez, la misericordia funciona y actúa cuando hay un juicio. Yo era pecador, me merecía el infierno, pero Jesús cuando vino me hizo misericordia. Fui vencido en juicio, pero el Señor me hizo misericordia y por su misericordia hoy estoy acá. Pero ¿dónde me merecía yo estar? Fui vencido en juicio, hermano. Por eso es que el Señor anhela que practiquemos justicia, pero no solo nos quedemos ahí, porque el pueblo miraba las injusticias allá afuera y no decían nada, hermano. El pueblo miraba cómo se aprovechaban de los pobres y no decían nada.